Hoy es el día 2 de nuestro diálogo interno en estos 40 días y 40 noches. Y el título de este día es Acepta tu ser. Aceptar tu ser es aceptarme a mí. Aceptar tu ser es aceptar tu herencia. Ahora es el momento de llegar a la plena aceptación del ser humano y del ser de la unidad. Es el momento de la fusión final de los dos en un solo ser, el ser elevado de la forma. Ya no hay que esperar más, ya no es un tiempo de aprendizaje, es hoy, este día. Te has desprendido del ego, has hecho un repaso de tu vida, has desaparecido patrones anteriores y ahora ves la diferencia entre la imagen que tienes de ti y tu ser presente. Pero todavía en momentos en los que bajas la guardia, en momentos en los que desearías la paz, siguen reproduciéndose en tu mente los recuerdos de tu vida. Y a menudo te siguen evocando tristeza y remordimientos. Todos esos momentos de repaso te han traído hasta aquí, pero me doy cuenta de que aún no has desarrollado la capacidad de aceptar esto plenamente. La mayoría de nosotros habéis llegado a aceptar muchos de los que habéis considerado vuestros errores y vuestras decisiones poco acertadas. Podéis ver el patrón de vuestra vida ahora con la misma claridad que tendrías si hubiera escrito sobre ella una biografía magistral. Es esa claridad la que ha originado en algunos una nueva obsesión. Ahora tu vida se ve como más integral. Todas las partes están encajando. Puedes ver cómo has pasado de una aparente falta de sentido a tener propósito. Entonces, es bien importante, ¿no? Esto que dice, bueno, vamos a verlo, pero aceptémoslo. Aceptémoslo y honrémoslo porque ese camino nos trajo hasta aquí. Tuvimos que vivir eso. Escogimos vivir eso para llegar hasta aquí. Fue parte de nuestro aprendizaje y fue el camino que nosotros escogimos para llegar hasta este momento. No fue un error en el plan de Dios, no fue una excepción. Entonces no pensamos, perdimos el tiempo, esto honrémoslo y porque nos trajo hasta aquí, tuvimos que vivirlo. Eres como un inventor que, tras haber desperdiciado muchos años, mucho dinero y tras haber soportado muchas penurias en muchos proyectos que no habían llegado a buen término, ha conseguido inventar ahora justo aquello que siempre había imaginado. Este es el momento en el que la satisfacción y el deseo confluyen. El momento de darse cuenta de que todo ha valido la pena. Este es el tiempo de la revelación del sentido. Tú, que te has esforzado durante tanto tiempo para dar sentido a aquello que no lo tenía, ves aquí el sentido revelado. Y aún así, no consigues aquietar alguno de tus remordimientos. Este sentir ya no tiene la misma intensidad que antes y es poco probable que continúes sintiendo culpa o vergüenza, pero es posible que las heridas que has infligido a otros te pesen mucho ahora. Es como si en esta cumbre de montaña hubieras descubierto una ligereza del ser y sin embargo hubiera una piedra de remordimiento en tu interior. Persiste la sensación inquietante de que esa piedra te mantendrá siempre amarrado al ser que antes fuiste, que por muy alto que asciendas, esa piedra te seguirá lastrando.
Esta es una sensación que te impedirá recibir el secreto de la sucesión. Es como la fuerza de gravedad, la sensación de que no podrás permanecer a esta altura lo suficiente como para beneficiarte de lo que aquí se va a compartir. Una parte de esta sensación tiene su origen en las ideas erróneas que permanecen aún acerca de tu indignidad. Una parte de esa sensación tiene su origen en la idea errónea de que puedes fracasar. Incluso aquí, se trata de las tentaciones a las que se enfrentan aquellos que se han atrevido a ascender la montaña. Entonces, bueno, dice, ahí están esas tentaciones, ¿no? Creer que puedo fracasar. y la idea de que soy indigno. No es la altura a la que has llegado la que provoca tu miedo a caer. Son las profundidades a las que consideras que una vez descendiste, las que originan el miedo que aquí sientes. Entonces son las profundidades a las que crees que ascendiste, las que originan ese miedo. No es la altura en la que estás. En su mayor parte, estos en verdad son juicios que surgen de tu conciencia, de esa parte de ti que ha comparado tus actos con las leyes del hombre y con las leyes de Dios y te han encontrado culpable. Permíteme preguntarte ahora si estos sentimientos vinculados a tu creencia de que has hecho daño a otros no son sentimientos de tristeza. ¿Acaso no te lamentas de haber cometido esos actos? ¿Acaso no has expresado el deseo de que hubieras actuado de un modo distinto? ¿Puedes ver una manera de cambiar el pasado o de enmendar lo ocurrido en el pasado? Ahora es el momento de la aceptación, incluso de estos actos que preferirías no aceptar. Ocurrieron, fueron lo que fueron. No te pido que olvides. Si tu hogar hubiera sido destruido por un tornado o por una inundación en vez de por el adulterio y el divorcio, ¿no verías el beneficio de aceptar lo ocurrido y seguir adelante? Podrías contestar que si la causa del divorcio hubiera sido el adulterio, hubiera sido distinto de un tornado o de una inundación. Sí, eso es diferente, pero esa diferencia no sitúa a estos actos fuera de la idea de la aceptación. Entonces, la aceptación está aquí en el presente. Y todos esos actos, si los estoy recordando, están aquí en el presente. Entonces, en el único momento donde los puedo aceptar es aquí en el presente. A la inversa de haber sido tú la víctima inocente de una pareja adúltera, una pareja cuyos actos llevaron al divorcio y a la destrucción de tu hogar, no puedes aceptar que esto es algo que ocurrió. Dejamos a un lado por el momento cualquier consideración de otras posibles consecuencias de actos así, ya sean negativas o positivas, según tu juicio. Buscamos la simple aceptación de los hechos de tu vida. Entonces aquí, qué lindo, ¿no? No se busca, a ver, ¿tú fuiste el victimario o tú fuiste la víctima? ¿Fue una inundación, o sea, fue una causa natural del mundo? ¿O fue la culpa estuvo aquí? ¿Dónde se movió la culpa de sitio? No es los juicios. No es los juicios, es que aquí acepta
todo lo que ocurrió. Hónralo, bendícelo. Podría ponerte miles de ejemplos aquí, pero de lo que se trata es de que no estamos buscando grados de actos incorrectos, de fechorías. Todos tenéis momentos que desearías volver a vivir, así como decisiones que desearías modificar. Estos actos no se pueden cambiar. Por eso, lo que se necesita es simple aceptación. Simple aceptación. Hasta cuando la mente quiere ir al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Por qué? Ahí no vamos a salir de esa rueda de hámster. Aquí en el presente lo único que se necesita es aceptar. Estoy aquí ahora. Por lo que sea que fuera, wow, estoy aquí. Bendigo, ¿no? No hablamos aquí del perdón, ni siquiera de la expiación, porque de ambos he hablado ampliamente ya. Todos habéis pasado por el tiempo de la sensibilidad, el tiempo del que precedió a vuestro dar y recibir, del perdón, a vuestra petición y concesión de la expiación, a vuestro repaso y desaprendizaje de lo que es percibido como la elección de tu vida. Pero del mismo modo en que eres llamado aquí a aceptarme a mí, a pesar de posibles reticencias como las creencias religiosas, eres llamado a aceptarte a ti mismo. Esta aceptación incondicional es necesaria. Te pondré un último ejemplo para que nuestra discusión quede lo más clara posible. Se trata de un ejemplo de mi propia vida, un ejemplo cuya idea sigue atormentando a muchos de vosotros. Se trata de la crucifixión. Para muchos de vosotros la crucifixión es uno de los motivos por los que dudáis en aceptarme plenamente. Es uno de los motivos por los que dudáis en aceptarme plenamente. Volví a leer la misma línea. Os resulta difícil creer que el sufrimiento fuera un símbolo del fin vuestro. Fuera un símbolo del fin vuestro, cuando aún existe tanto sufrimiento. Añadiré aquí el ejemplo de mi resurrección. ¿Os resulta difícil creer que mi resurrección anunciaba la vida eterna, cuando la muerte ha sido el acompañante constante de todos los que han vivido desde mi época? ¿Os resulta difícil creer que al seguirme no vais a recorrer los mismos pasos que yo? Quizá os sea concedida la vida eterna, pero no antes de que hayáis sufrido como sufrí yo. Esta idea distaría mucho de ser una idea alegre con la que iniciar el trabajo que vamos a hacer juntos. Tal como se dijo antes en este curso, mi vida es la vida ejemplar. Es posible que el modo en que he hablado de ella recientemente haya llevado a algunos de vosotros a considerarla una vida simbólica más que real. Todas nuestras vidas aquí son simbólicas más que reales. Del mismo modo en que la historia de la creación es simbólica más que real. Esto no quiere decir que mi vida no haya tenido lugar, que no se haya desarrollado en el tiempo y el espacio, de la misma manera en que la tuya se ha desarrollado ahora en el tiempo y el espacio. Lo que esto quiere decir es que aquello que se desarrolla en el tiempo y el espacio es simbólico, es representativo de algo más. Así que volvamos a considerar mi vida brevemente y consideremos ese algo más que podría representar. Mi vida se componía
de los mismos elementos básicos que la tuya: el nacimiento, el paso por la infancia hasta la madurez, y con dicha madurez la actuación en el mundo, el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Existen narraciones de mis actos que comienzan con la aparición de mi forma en el mundo, aunque se desarrollan principalmente durante el tiempo de mi madurez. Estas narraciones no hacen hincapié en la época de la infancia, ya que ésta se tiene habitualmente por una época de inocencia. Las crónicas de mi madurez generalmente comienzan con el reconocimiento de quién soy. Esto simboliza la idea planteada aquí de que mientras no seas consciente de quién eres, tu vida no ha comenzado ni literal ni simbólicamente. ¿Ves? Esto simboliza la idea planteada aquí de que mientras no seas consciente de quién eres, tu vida no ha comenzado ni literal ni simbólicamente. Ni en el mundo real, ni aquí en este mundo. Cuando tomé conciencia de quién yo soy, fue cuando mi vida adquirió sentido. Se podría sostener que esa conciencia existía en el momento de mi nacimiento, y esto también sería correcto, ya que se supone que todos los nacimientos han de ser esperados con ansia como el principio del yo soy, dado que así es como son considerados la mayoría de los nacimientos. A diferencia de la mayoría de las vidas maduras, nos concentraremos aquí en estas últimas, en la vida madura. Así es que mi vida madura comenzó con el reconocimiento de quién yo soy, al igual que la tuya. En este momento le siguió mi vida ejemplar, una vida que comenzó con los 40 días y 40 noches que pasé en la montaña y continuó con mi unión a mis hermanos y hermanas, con el hecho de haber llevado luz a la oscuridad y poder a los impotentes, salud a los enfermos, vida a los muertos. Mi vida afectó a todos aquellos que estaban dispuestos a ser afectados. Cambió a todos aquellos que estaban dispuestos a ser cambiados. Mas siguió habiendo una gran falta de voluntad. La voluntad todavía no había llegado a la humanidad. Se escogió de forma colectiva la opción de permanecer en la ilusión. En aquel momento, tanta barbarie, no es el momento de ahora, no es lo que se está escogiendo ahora. Se escogió la opción de seguir sufriendo. Así que respondía a esa opción. Era necesario un ejemplo de respuesta. El ejemplo fue el de un gesto simbólico. Dicho gesto fue también una opción escogida, la opción de aceptar todo ese sufrimiento sobre mí y matarlo, de decir: esto es lo que vamos a hacer con el sufrimiento, lo vamos a eliminar de una vez por todas, lo vamos a crucificar en la cruz del tiempo y el espacio, lo vamos a enterrar para que deje de existir y para demostrar que una vida nueva sigue a la opción de poner fin al sufrimiento. Yo no sufrí porque sabía quién era y elegí no sufrir. Este es el sentido de la idea que ha sido repetida como: yo morí por vuestros pecados. Con mi muerte se pretendía demostrar que el fin del sufrimiento había llegado y con ello la vida eterna. Aquí entonces es donde tú necesitas decidirte por la opción que
los de mi tiempo no pudieron escoger la opción de poner fin al sufrimiento. Esta es la opción que yo escogí por todos. Es una opción que tú escoges por todos también. La humanidad ya tiene la voluntad de escogerla. Mira esto, qué bello, ¿no? Ya llegó el tiempo de Cristo, ya la humanidad tiene la voluntad de escoger el amor, la inocencia, la pureza, la felicidad. Lo que mi vida demostró solo necesita demostrarse de nuevo, pero esto no ocurrirá si te aferras al sufrimiento, si no aceptas tu ser, todo tu ser, te aferras al sufrimiento. Esta es la razón por la que primero necesitaba aceptarme. Aceptarme es aceptar el fin del sufrimiento. Aceptar el fin del sufrimiento es aceptar tu ser verdadero. Entonces, que llegó el momento de la aceptación de nuestra inocencia, de ya no divagar más por la ilusión del tiempo, de la culpa, por la ilusión del perdón. Ya no los digo aquí, ya de eso se habló bastante y ese tiempo se vivió bastante en el que se movía la culpa de sitio y yo me sentía culpable y culpaba el otro y culpaba el terremoto y culpaba la quiebra, la situación económica, la pandemia, a mi pareja, a mi ex. Y te dice aquí, es que no es real la culpa, no es real la culpa y por eso fue que yo vine aquí al mundo y por eso fue que lo demostré. No se necesita sufrir, no se necesita culpar, el Hijo de Dios es inocente, no se necesita estar moviendo la culpa de sitio. Yo vine para demostrar que la vida es eterna, que la vida es eterna. Este no es el tiempo de ese perdón del mundo, de que yo te perdono a ti, no. Este es el tiempo de aceptar tu ser, de aceptar el ser que eres. Entonces por eso primero teníamos que aceptar a Jesús como este símbolo, como esta representación, como esta encarnación del Hijo de Dios que vino a demostrárnoslo y que dice, lo hice por ti. Y no es como ese por ti que habíamos interpretado desde la religión. Ay, el pobre Jesús pagó porque yo en efecto soy pecador y Él pagó mis culpas. No. Porque vine a liberarte de la idea de la culpa, vine a decirte la culpa no es real, el sufrimiento no es real, por eso nos dice, yo no sufrí en la cruz, yo no sufrí ahí, porque el sufrimiento no es real, porque nuestro Padre quiere nuestra perfecta felicidad y eso lo que tenemos que hacer es reconocerlo y aceptarlo, Entonces, si me aceptas a mí, aceptas tu ser. Entonces no sigas divagando. Como nos dijo, espérate, no sigas divagando, no sigas juzgándote. No, es que yo estoy aquí en la cima de la montaña con Jesús, pero es que yo tengo culpa, es que no es real. Es que tienes que aceptar el presente, el único momento inmaculado, libre de todo. Entonces, ya es el tiempo de Cristo, ya la humanidad tiene esta voluntad, ya la humanidad está deseosa de no seguirle dando realidad a las ilusiones. Ya la humanidad está en esta conciencia crística donde quiere dar y recibir amor, es lo que nos interesa. Ahí está nuestra plenitud del corazón, ahí está nuestro interés. Ya lo que queremos es hacernos conscientes, sostener esta conciencia crística, ¿no? Entonces todas esas ideas se abandonaron, se dejaron atrás. No tienen nuestra mente. Sostenemos, aceptamos nuestro ser. Porque si aceptamos a Jesús, como nos dice, esta es la razón por la que primero necesitabas aceptarme a mí. Es aceptar el fin del sufrimiento. Aceptar que en la crucifixión quedó abolido
La idea de que el Hijo de Dios iba a morir, iba a sufrir, quedó demostrado de que el Hijo de Dios ni iba a sufrir ni iba a morir. Aceptar el fin del sufrimiento es aceptar tu verdadero ser. No tengo que sufrir, no merezco castigo, no he hecho nada mal. Es aceptar la expiación. Por eso cuando nos lo decía también en el capítulo anterior, decía, yo soy el secreto de la sucesión, ¿no? El camino a la vida, el principio del fin de la historia que queda por cumplir, llevada a la compleción y a la totalidad en ti y en mí. De modo que juntos obremos la segunda venida de Cristo y la libación del ser de la forma. Eso nos decía en el último párrafo del día de ayer, ¿no? Es juntos, entonces tengo que aceptarme que yo soy tal como Dios me creó, que yo soy uno con Jesús, que yo soy el mismo que Jesús, que todo la idea de pecado, el pensamiento de pecado, la ilusión de sufrimiento quedó limpia, quedó purificada, que eso fue lo que hizo Jesús. Suelta esa locura, hermano. La vida es eterna. Eres el santo Hijo de Dios mismo, inmaculado, invulnerable, impecable, tal como Dios nos creó. Tienes que aceptar eso y renunciar a cualquier idea loca. Renunciar. Entonces tenemos que aceptarnos. Soy tal como Dios me creó. Y de ahí no permitir que la mente divague. Acepta tu ser. Día 2. Vamos a quedarnos este día en esta experiencia y podemos leer este día varias veces si sentimos que nos apoya. En aceptar. Ya no hay más vuelta atrás, ya no estamos en el tiempo de espera ni de aprendizaje. Aceptamos nuestra grandeza, nuestro poder. Los amo.